Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Paraguay. Muy bien, muy contento, mucho gusto. Mucho gusto también. Qué gusto poder hablar acerca de Chespirito, la bioserie de Sin Querer Queriendo, que está teniendo mucho éxito. Yo soy una de las personas que espera cada jueves a que se estrene un capítulo y ayer estuve viendo un poquitito más acerca del desarrollo de tu personaje, de cómo fuiste también a otro medio, Rubén Aguirre fue a otro medio, entonces queríamos hablar un poquitito acerca de cómo primeramente llega esta propuesta a vos, cómo fue el proceso de casting. Pues mira, en realidad fue muy rápido, a diferencia de algunos compañeros que tuvieron un proceso de casi 2 años y medio Ujú. durante esta búsqueda de la producción que saltó por azares del destino en manos de otros productores. Eh, en realidad, la última parte ya de la búsqueda de los personajes, convocaron la nueva castinera a cargo de Isabel Cortázar, convocó a, a este casting de una manera, pues me parece muy creativa y muy Ujú. acertada a los tiempos que vivimos. Publicaron en las redes sociales una foto de Rubén Aguirre y dijeron, ¿te pareces a él? Mm. Mándanos tu nombre, ¿no? Y entonces yo ni lo había visto en realidad. Yo estaba haciendo una temporada de teatro con José Manuel, eh, Ma- Manuel Bernal y Marina de Tavira, y llegando al teatro me dicen, oye, te están buscando. Le digo, ¿cómo que Ujú. me están buscando? ¿Quién me está buscando? Y entonces me enseñaron la publicación y ya había como 40 compañeros que habían puesto mi nombre debajo de la foto. Ajá. Entonces, bueno, pues era como demasiada soberbia no responder a un llamado donde arquetípicamente pues estaba yo tan cerca del personaje de Rubén. Ujú. Hablé con Isabel Cortázar, me hicieron una prueba, a la segunda prueba ya estaba ahí el director la cabeza de dirección, porque fueron tres directores, Rodrigo Santos, y al tercer callback ya estaba ahí Roberto también Gómez y la gente de Three Media, que son los encargados de todo esto. Ujú. Fue relativamente fácil en mi caso el proceso. Me uní en los últimos 3 meses y pues el resto es historia, María. Ujú. Y hablando un poco acerca de eso, ¿te habían dicho en alguna oportunidad, o sea, tus amigos que te robaron allí ya te habían dicho que te parecías a Rubén Aguirre? No, digo, la verdad es que yo creo que lo que es, porque te lo digo sinceramente, salvo tu mejor opinión, yo creo que no es que me parezca a Rubén Aguirre. O sea, tú me ves el rostro y no piensas en Rubén Aguirre. Ujú. Yo lo que creo es que en el arquetipo soy igual a él. O sea, Ujú. somos hombres muy altos, muy delgados, con facciones morenas, Ujú. con la ceja, con el bigote, pues me acercaba más. Me pusieron los de caracterización unos dientes, postizos porque él era más dientón. Y Ujú. entonces te acerca el sombrero. Y entonces empiezas a jugar un poco con ese arquetipo que se empieza Claro. a, a poner más cercano, ¿no? No Ujú. siento que haya no siento que haya un parecido tanto como en el rostro, como en el arquetipo que hago acento en esto, porque justamente con lo que jugó Roberto Gómez Bolaños siempre en la vecindad, son con personajes arquetípicos, ¿no? Por eso es que Ujú. todo el mundo los conoce muy bien. Ujú. ¿Y en tu infancia, en tu adolescencia, llegaste a ver el Chavo del Ocho? ¿Formó parte de tu vida o una vez que formaste parte del cast, ahí recién empezaste a investigar? No, absolutamente. Yo crecí con el Chavo del Ocho. A diferencia de otros compañeros Ujú. del casting, bueno, el mismo Pablo que Sí. hace a Chespirito, que nunca lo vio, yo sí crecí con el Chavo del Ocho. Hay algo que no sé si pasaba en Paraguay, Latinoamérica, pero aquí en México se daba que había ciertos sectores de la población cuyas familias no dejaban ver a los niños al Chavo del Ocho porque les parecía como un programa que demeritaba la cultura, ¿no? Ah, mira. Era una cosa extrañísima que yo no le encuentro ni cabeza ni pies, pero Ujú. pasó con algunos sectores, ¿no? En mi caso no era así. Yo subía a las 8 de la noche, prendía la televisión, todavía la televisión en mi casa era blanco y negro y se prendía un regulador y tenías que esperar 4 minutos a que arrancara el cinescopio. Digo, yo tengo 52 años, yo pertenezco a la generación X. Ujú. Yo veía esos capítulos la primera vez que se transmitieron, es decir, yo nací en el 73 y
y la temporada que retratamos en la serie, pues justamente va de toda la infancia, adolescencia, primera juventud de Roberto, hasta que termina la primera temporada, que es cuando salen Don Ramón y Kiko del programa, que es 1981. Entonces, esos programas yo los vi transmitidos por primera vez, ¿no? Y luego Ujú, ya, bueno, las repeticiones que se han dado ad nauseum, pues también las veo, ¿no? ujú. Y para vos en la construcción de tu personaje, sabemos Rubén Aguirre ya no está entre nosotros. ¿Cómo fue esa construcción, la investigación que hiciste también para encarnarlo? Sabes que Rubén Aguirre tuvo el muy buen gusto y muy elegante gusto Ujú, de dejar una autobiografía. Entonces, tiene una autobiografía que se llama Después de usted. ujú, Y y ahí pude leer después de primera pluma todo lo que fue su vida. Y eso fue una ayuda gigantesca para entender el carácter de Rubén. ujú. Por otro lado, Rubén fue siempre muy, 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 muy amigo de Edgar Vivar, Sí, quien, quien está todavía con nosotros y sí. que es un gran amigo. Hemos hecho un par de proyectos juntos y entonces también hablé mucho con Edgar y él me dio mucha información también de Rubén, valiosísima. Era un tipo, pues, casi como el profesor Girafales, era un tipo muy elegante en el sentido de su generosidad hacia los demás. Ujú. ¿Y alguna anécdota, alguna experiencia con la cual te sorprendiste al descubrir allí en ese proceso de investigación? Pues mira, todos los antecedentes de Rubén para mí fueron sorpresivos. O sea, Rubén fue un hombre que desde pequeño le gustaba la locución, tenía una buena voz. Entonces, pues obviamente si estás hablando de 1960 por ahí, pues lo que más privaba en los medios de comunicación en esa década, pues era la radio. Ujú, Su voz era muy, 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 muy recurrente, tenía buena voz. Le gustaba mucho la fiesta brava, trató de ser torero en algún momento en su ujú. juventud. Pues, imagínate tan alto también, yo pienso, deberías de ser un poco torpe con el toro, ¿no? O sea, no lo sé. Pero eso lo abandonó rápidamente porque pues, las tribulaciones de la vida lo llevaron rápido a la televisión. Algo que Ujú, es interesante saber es que cuando él empezó a pedir sus primeras oportunidades en la televisión, él hacía la voz en off de los comerciales. El productor de la televisora, antes de que llegara acá, eh, le dieron chance, hizo una suplencia un día ujú. de un programa de concursos, me parece ser. Y cuando terminó, el dueño de la televisora le dijo: usted no sirve para la televisión. Usted es muy Ah, grande, o sea, ujú. manotea y se sale de cuadro, tiene unas manos muy grandes, está desproporcionado, usted no sirve para el cuadro. Y pues el resto es historia, ¿no? El chiste se cuenta solo. Así mismo. Y dentro de lo que fue la dinámica del rodaje, ¿cómo fue el trabajo también con los directores, o los propios hijos de Chespirito, el resto del cast? Pues sabes que justamente el hecho de que Roberto Gómez Fernández y de Paulina, los dos hijos menores de Roberto, estuvieran presentes ahí, que son los que escribieron la serie, todo eso daba pie para que se construyera un ambiente muy agradable. Ujú, Estabas como muy seguro de lo que estábamos haciendo, porque pues ahí estaban los hijos de primera mano, no sí. solo porque ellos escribieron, sino porque conocían la historia real de lo que querían contar. Entonces eso te daba como cierta certeza de que estabas en el camino de lo que tenías que hacer. Por otro lado, son personas muy tranquilas. Yo siempre digo que el ambiente de trabajo emana de Ujú, la cabeza hacia abajo, ¿no? Hacia la pirámide de los trabajos que se generan. Y en ujú, este caso, pues como la cabeza que eran ellos, eran tipos tan tranquilos, tan generosos, profundamente amorosos, pues se construyó un ambiente muy, muy, muy agradable, muy lindo. Había mucho en riesgo y ujú. entonces pues creo que era importante construir un ambiente de confianza y tranquilidad porque pues todos sabíamos que si esto resultaba un fiasco, pues entre otras cosas acabábamos con nuestra carrera y Mm, iba a mm. ser muy difícil
remontar y sin embargo pasó lo contrario. No sabíamos, María, la verdad es que Ujú, no sabíamos que iba a tomar, iba a tener el éxito que está teniendo. Eso sí nos está tomando a todos por sorpresa. ujú. Pero sabíamos que estábamos construyendo algo lindo, ¿no? Sí, sí, de hecho que se nota. Y te quería preguntar un poco acerca de lo que representó para vos, que años atrás veías esos episodios, eras pequeño y veías justamente El Chavo del Ocho y esos personajes, y años más tarde estar allí en el set, en una escenografía similar, igual a lo que fue el del Chavo del Ocho. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Mira, la verdad es que creo que son de esos regalos de la Ujú, vida extraños de clasificar, porque de pronto es como meterte a un recuerdo. Es como ujú. cuando sueñas, es un Sí. poco como cuando sueñas y de pronto estás encarnando el cuerpo de alguien más y tú sabes que eras tú, pero no te parecías a ti, pero todo eso viene después, cuando despiertas y haces consciente ese sueño. ¿Me Ujú, explico? Un poco pasó lo mismo, un poco era como de pronto meterte en un recuerdo propio, pero con tu propio rostro. Eh, no sé, siento que hay algo genuino, pero a la ujú, vez invasivo, porque pues te estás metiendo con el recuerdo de millones de sí, latinoamericanos. Pero lo que nos daba increíble. un poco de paz era saber que queríamos contar la historia de los actores que estaban detrás, no Ujú, tanto de los personajes, ¿no? Yo fui el ujú, primero que le dije recuerdo en los primeros llamados, le dije a Roberto Gómez, oye, no podemos replicar los personajes de la vecindad porque nos van a sacar los ojos, o sea, no hay forma de caer parado de una cosa como esta, porque ya forman parte de ese recuerdo masificado de Latinoamérica. Y me dijo, ujú, no te preocupes, esos personajes los vamos a tocar muy poco. Y ujú, si te fijas en la serie, cuando los llegues a ver, son tomas muy abiertas, muy, muy abiertas para no realmente entrar en el detalle de eso y claro. que la gente no se conflictúe con ese recuerdo que tiene, al contrario, que sienta que se está complementando ese Ujú. recuerdo que tiene con lo que pasa detrás de cámaras, que es realmente lo importante que queríamos contar. Ujú. Y dentro de esa dinámica con Roberto Gómez Bolaños, de lo que se ve, por ejemplo, yo lo que veo mucho que dentro de la serie, porque no conocía eso, pero que Rubén Aguirre fue algo fundamental también en la vida de Roberto Gómez y eran muy amigos, o sea, salían, tenían consejos, cuando él quiso irse a otro lugar también, Roberto Gómez le dijo adelante, pero era como una relación muy cercana, por lo menos lo que se ve en la serie. ¿Cómo era eso? Sí, totalmente. Fue el primero que conoció a Roberto. Roberto venía de hacer sus primeros pininos. Ujú, Decimos pininos aquí, no sé si se entiende allá en Paraguay, pero ujú. bueno, sus Sus primeras primeros pasos, pruebas, sí. sus primeros pasos. Este, escribía, él quería escribir y entonces le escribía las viñetas aquí en México había unos cómicos importantísimos de la época de oro que se llaman Viruta y Capulina. En la serie están cambiados los nombres por una cuestión de Ujú, derechos, sí. pero bueno, escribía para ellos, y quería mucho, de pronto, eso está muy bien retratado en la serie, de pronto ve Ujú, algo que dice, esto puede ser traducido a la imagen, a la televisión. claro. Y cuando se empieza a acercar en uno de esos tantos momentos que hacen las series, conoce a Rubén porque presentan el proyecto. A Rubén le parece que es encantador, que escribe muy bien y le ayuda, como también está muy bien retratado en la serie, que Ujú, eso fue así, real, literal. Le ayudó a saltarse la barda de una sí. televisora. Hoy día es imposible pensar eso, ¿no? Pero en ese entonces sucedió así. Como te dije en un principio de la entrevista, Rubén era un tipo muy generoso, era un tipo muy poco egoico. Realmente Ujú, pensaba siempre en los demás, en cómo poder hacer bien las cosas. Su mente siempre estaba puesta en cómo hacer para que algo funcione, para que sea benéfico para los demás. Y ujú, no quiero hacer de esto, no quiero decir con esto que Rubén fuese un santo, pero sí es cierto que era un tipo desprendido, que es ujú, algo que vemos poco en el medio del espectáculo. Era un sí. tipo que realmente pensaba en función del grupo. Ujú, Y por otro lado, Rubén fue un tipo siempre, pues creo yo, con una cultura más vasta,
Roberto también. Entonces eso creó cierta empatía entre ellos. Luego se sumaría Edgar Vivar, que también era un tipo pues bastante culto. Entonces ellos tres platicaban muchísimo, Ujú. tenían una conversación mayor y había un entendimiento, yo le llamo, había una cosmogonía compartida. Entonces ellos hablaban muchísimo más, siempre fueron muy, pero muy buenos amigos. Luego esta amistad se recargaría ciertamente más en Edgar y en Rubén, pero porque Roberto, al ser motor de todo Claro. esto y su vida personal, pues no coincidían tanto, ¿no? Ujú. Pero por una cuestión de tiempos, no de filosofía Sí. de vida. ¿Alguna escena en particular que fue tu favorita dentro del rodaje de la serie? Pues mira, esa que vimos del salto de la barda, no sabes la delicia que fue hacerla porque se ve muy sencilla en la serie, pero no sabes cuánto nos tardamos en hacerla. Es muy difícil hacer eso cuando estás tan caracterizado, es decir, Ujú. tú tienes que pensar que Pablo tiene una nariz postiza, que está rapado, que el pelo se le acomodaba de una Sí. manera, que yo tengo un postizo hasta acá para hacer más chica la frente, este, que los dientes, hablar y que no te salían volando los dedos. O sea, es muy complicado hacer una escena, pues, de acción, esa es una escena de Ujú. acción, con tanta caracterización en el cuerpo. Ujú. Pero fue muy divertida. Cuando la vimos en el video assist después, dijimos, esto va a funcionar. Está Ujú. muy bonito, ¿no? Ujú. Bueno, ¿por qué la gente tiene que ver Chespirito sin querer queriendo? Pues mira, no lo tienen que ver, no es obligación, pero si lo quieren ver, yo creo que lo que engendra y lo que propone es una historia absolutamente humana y linda de cómo se construyó un grupo que dio pie a una de las comedias más importantes que se han hecho en Latinoamérica. Hay un porqué, hay una razón de ser Mm. de por qué el humor blanco funciona y creo que a la fecha no ha habido nadie que lo haga de igual manera que Roberto Gómez Bolaños. Había una genialidad atrás de eso y de pronto es importante saber, de pronto decimos, sí, es que la gente quiere saber más de lo que pasa atrás. Bueno, este es el tipo de cosas que yo sí creo que la gente debe de saber atrás. Ujú. No tanto la vida personal y el chismorreo y todas esas Claro. porquerías a las que nos tiene acostumbrado el medio del espectáculo, sino esto, porque aquí hay una historia humana que encarna cosas que pueden dar pie para la inspiración para otros seres humanos para hacer cosas Sí. positivas en un sentido creativo, no destructivo. Totalmente. Por último, puedes, Arturo, invitarle a toda la gente aquí de Paraguay a que vea Chespirito sin querer queriendo allí en HBO Max. Pues ya lo saben, amigos de Paraguay, qué gusto hablar con ustedes y por favor, si quieren y pueden, vean Chespirito sin querer queriendo a través de Max. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo, y a lo mejor en alguna oportunidad vamos a vernos cara a cara también para encontrarnos o alguna visita acá por Paraguay, pero te agradecemos el tiempo ahora de esta manera virtual. Me dará muchísimo gusto. Un abrazo para todos los paraguayos. Un abrazo. Chaucito. Chau, chau. Bye.